Y continuamos en la página 5 lo que sería el misionero. Segunda parte de la clase de introducción a misiones. Hoy es el 4 de septiembre. Esa es la segunda parte. Muy bien. La palabra en sí, la historia, la palabra misionero no aparece en la Biblia. Es de origen latino de la palabra misio, que significa enviar. Y la palabra equivale lingüísticamente a la palabra griega apóstolos, que significa uno enviado y generalmente se traduce apóstol. Ahora, no voy a enseñar que somos apóstoles, ¿ok? Pero en el término en sí, el griego apóstol, era esto uno enviado. Un enviado en una misión específica como Mateo 10, y tenemos la combinación de apo, el preposición que significa de o desde, y la palabra griega estelo, que quiere decir envío. La función tanto de la iglesia como de cada creyente es cumplir con la misión de Dios. Digamos que es la responsabilidad de cada creyente, no solamente del pastor o de los maestros o de los líderes o los diáconos, es la responsabilidad de cada creyente. La misión de Dios se lleva a cabo por medio de su pueblo. Y por lo tanto, a la medida que crecemos espiritualmente, somos conformados a la imagen de Dios y por lo tanto desarrollamos sus actitudes y deseos. Desarrollamos sus actitudes y deseos. Por lo tanto, es imposible continuar en crecimiento espiritual sin que la misión de Dios llegue a ser la fuerza motivadora de nuestras vidas. Y esa es precisamente la promesa de Hechos 1:8. Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en. ¿Dónde? ¿Recuerdan los 4 lugares mencionados? Me seré testigos en Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ok, Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la prueba. Más allá en esta materia vamos a evaluar todo esto y obvio es uno de los textos que tienen que aprender de memoria. Y por lo tanto, nuestra participación en la misión de Dios entonces depende directamente de nuestra relación personal con Él. Depende directamente de nuestra relación personal con Él. Si no participas, eso indica el estado de tu relación personal con Jesucristo. Si no participas en la misión de hacer discípulos. Es la responsabilidad de cada creyente. Número 2 es la responsabilidad de la iglesia local. Es la responsabilidad de la iglesia local, porque Dios ha establecido un plan para llevar a cabo su misión. Y digamos que la iglesia local es la agencia o el agente por la cual Dios opera. Es el instrumento que Él utiliza en este tiempo para llevar a cabo su misión aquí. La iglesia local existe para cumplir la gran comisión de Cristo. Existe para cumplir la gran comisión de Cristo, por lo tanto, cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Y punto E, bíblicamente,
La misión de Dios no es realizada por medio de los esfuerzos de individuos trabajando independientemente de otros creyentes. Esto no es el plan de Dios. Que hayan llaneros solitarios ahí sin una iglesia local, tanto avalando y enviándolos como participando en formar una iglesia local. En el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos y luego las epístolas, el énfasis está en el ministerio en y a través de las iglesias locales. Y por lo tanto, la misión de Dios está centrada en la iglesia local, en la iglesia local. Cada iglesia local es un centro de la obra misionera, en cierta manera. Pastor, Sí, le hago una consulta. Sentí nombrar hermanos libres. ¿A qué se refiere? Eh, no, hermano libres no tengo idea yo. es el nombre que ellos han adoptado para su denominación. Ujú. ¿Ok? Pero ellos no están bajo ninguna iglesia. No, 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 es la iglesia de los hermanos libres. Ah, está. ¿Ok? Había sentido nombrar, pero no sé a qué se refería. Ah, ok, ok. Gracias, Son pastor. por lo general muy conservadores en su doctrina, los hermanos Ajá. libres, pero en su política, en su estructura de la iglesia, um, hay cosas con que no compartimos, pero por lo general son muy conservadores en su doctrina. Está bien. Ok. Gracias, pastor. Ahora, el ministerio, número 3, el ministerio misionero de una iglesia local. Vamos a hablar de esto ahora. Hemos hablado de que es la responsabilidad de cada creyente, es la responsabilidad de la iglesia local. Ahora, el ministerio misionero de una iglesia local, obviamente, la iglesia local debería hacer discípulos en su localidad. El ministerio misionero y comienza en casa. Hechos 1:8, me seré testigos en, ¿qué dice primero? Jerusalén. En Jerusalén. Es donde estaban los discípulos y es donde comenzaron. Y es el deseo de Dios que todos los pueblos del mundo tengan las buenas nuevas del Evangelio, todas las etnias. La palabra traducida gentiles o naciones. Mateo 28:19. La palabra es ta ethne, to ethnos, pueblo, grupo étnica. La iglesia local debe hacer un esfuerzo especial en alcanzar estos pueblos, tanto en su alrededor como hasta lo último de la tierra, de alcanzar estos pueblos. Y en una iglesia madura, página 6, creo, letra D, Dios llamará a ciertos líderes para llevar a cabo estos ministerios, yendo más allá. Entonces la iglesia local entonces llega a ser una base para la reproducción de otras iglesias en su zona y entre otros pueblos. O sea, de que la iglesia forme iglesias como llamamos a menudo hijas, muchas veces lo llaman anexos, pero creo que es más correcta la idea de otra iglesia.
de reproducir otras iglesias en su zona y entre otros pueblos al hacer discípulos que hacen discípulos. Ahora, número 4, el personal de la obra misionera y el patrón se establece en Hechos 13. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. La iglesia de Hechos 3 en Antioquía encontramos su comienzo en Hechos 11, cuando los que fueron esparcidos por la persecución a causa de Esteban llegaron hasta ahí, comenzaron a hablar a los gentiles, además de los judíos, y la iglesia de Jerusalén, la iglesia primera, recibió noticia de esto y ellos enviaron a Bernabé a ver qué estaba pasando. Bernabé llegó, vio que estaba realmente Dios obrando grandemente. Leemos que gran número creyó y se convirtió a Cristo. Y luego él se fue a Tarso a buscar a Saulo, sabiendo que Saulo fue llamado en su salvación justo para ese tipo de ministerio. Y lo trajo y ellos ministraron a ellos un largo rato. Ha pasado tiempo y ahora hay 5 profetas y maestros. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ¿de dónde era Bernabé? Respóndanme, hermanos. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. De Chipre originalmente, pero recién venido de Jerusalén. Acabo de haberle dicho eso. Simón dice, el que se llamaba Níger. ¿Qué quiere decir Níger? Negro. Negro. Por ahí de uno de los países africanos. Lucio, ¿de dónde? Irene. Cirene. ¿Dónde estaba Cirene? ¿Alguien sabe? El norte de África. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, esto hubiera ocurrido en Cesarea, que era el asiento del gobierno romano allá en esa zona. Y Saulo, Saulo de Tarso. Tarso. ¿Se dan cuenta? Ninguno de los 5 era original de Antioquía. Ministrando esto, bueno, vemos acá que Pablo y Saulo, o Pablo, Bernabé y Saulo, eran miembros de la iglesia de Antioquía y sirvieron o ministraron en esa iglesia local. Y luego leemos, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando. La palabra ministrando aquí no es el término normal usando de ministrar o servir a otros, es el término que se usaba en la Septuaginta de los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando servían y ofrecían sacrificios a Dios. Servían, era un ministerio oculto dirigido a Dios, adoración directamente. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les ha llamado. Entonces, mientras que servían, el Espíritu Santo llamó y designó a estos 2.
entre los demás para que fuesen a otros lugares para hacer la obra misionera. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado más, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, la iglesia local reconoció el llamamiento de Dios de estos dos hombres. Ese reconocimiento por la imposición de las manos y los envió en el sentido de comisionarlos y soltarlos para la obra misionera. En lugar de decir, no, ustedes se quedan acá, lleven a otro. No, ellos eran los primeros dos ahí. Podemos entender lo más querido, lo más apreciados. Y Dios los llamó. Entonces, voy a leer lo que sigue. No lo tengo acá en el PowerPoint. Vemos en el Nuevo Testamento la existencia de dos clases distintas de apóstoles. El primer grupo, llamado los 12, eso es el uso estricto del término, que fueron seleccionados personalmente por el Señor Jesucristo, Lucas 6, Mateo 10. Matías fue seleccionado para reemplazo de Judas en Hechos 1. Y este pasaje nos enseña que uno de los requisitos de un apóstol fue que había tenido que acompañar al Señor en su ministerio personal. Los 12 recibieron las señales de apóstol, como leemos en Mateo 10, 2 Corintios 12 y Hechos 2, y fue un grupo cerrado. Se entiende por su designación los 12, y son nombrados en Mateo 10. Mateo 19, 28 también sugiere que los 12 tendrán una relación especial en la eternidad con la nación hebrea. Y el caso particular de Pablo es que tuvo una conversión única y un llamamiento único. Y da la impresión que Pablo no se consideraba a sí mismo como uno de los 12, aunque sí se consideraba en el mismo nivel de apostolado, como él explica en 1 Corintios 15. Pero también en griego hay otros que fueron llamados apóstoles con el término griego apóstolos. Bernabé en Hechos 14, Silas en 1 Tesalonicenses, Apolos en 1 Corintios 4, Santiago o Jacobo en Gálatas 1, 19, Andrónico y Junias, pariente de Pablo en Romanos 16, Epafrodito fue llamado mensajero en Filipenses 2:25, el término apóstol, y luego 1 Corintios 15, otros apóstoles. ¿Ok? Página 7. Las características de los otros apóstoles es que no pertenecían a los 12, recibieron su llamamiento después de la resurrección, según Efesios 4, 8 al 11, fueron nombrados por el Espíritu Santo, obrando por medio del liderazgo de la iglesia, como hemos de ver luego. No parecen haber tenido autoridad especial ni señales de un apóstol, ni la autoridad ni señales. Hay muchos hoy día en iglesias evangélicas que se autodenominan o son llamados apóstoles, pero en el sentido bíblico no. Y su título de apóstol se debía a la función de su ministerio, no a su ubicación geográfica. Entonces, en resumen, un misionero es uno que mientras está ocupado cumpliendo la misión de Dios en su propia iglesia local, es a la vez llamado por el Espíritu Santo a ir a otro lugar. Y este llamamiento entonces está reconocido por su iglesia local y luego él es comisionado por esa iglesia y enviado por la misma
a fin de reproducir esa iglesia entre otros pueblos. No es uno que no está haciendo nada, está cumpliendo la misión de Dios en su propia iglesia local, haciendo discípulos. Jesucristo nos ha llamado a todos a ser discípulos y a hacer discípulos. Es el Espíritu Santo que llama, designando que vaya a otro lugar y confirma esto. Y luego este llamamiento está reconocido por su iglesia local y la iglesia le comisiona, lo suelta, lo envía a fin de reproducir esa iglesia entre otros pueblos. Un misionero salido solo, sin una iglesia enviadora, no es un misionero bíblico. Ahora, en repaso, la iglesia local debería estar ocupada en la misión de Dios de restaurar la imagen de Dios en el hombre perdido. Debería estar ocupada en la misión de Dios de restaurar la imagen de Dios en el hombre perdido. Cada persona, siendo un discípulo en su iglesia local, debe participar en la misión de Dios, haciendo más discípulos por medio de la obra de la iglesia. O sea, trabajando junto a y cooperando con su propia iglesia. Punto C, la misión de Dios no está limitada a un solo sector del globo, del planeta. Pues Él selecciona ciertas personas, miembros del cuerpo, a ser enviados a otro pueblo con la meta de reproducir esta iglesia local. Y por lo tanto, la misión de Dios se lleva a cabo por la estructura de una iglesia local. Una iglesia local. Y repasamos entonces estos tres términos. Apréndenlos, por favor. La misión es el deseo de Dios el deseo de Dios de glorificarse a sí mismo por restaurar su propia imagen en el hombre perdido por medio de la salvación. Misiones o la obra misionera es el cumplimiento de la misión de Dios. Perdón, ustedes tienen misiones, perdón, voy a sacar esto para que no nos confundamos. Misiones, obra misionera completa, el cumplimiento de la misión de Dios por medio de hacer discípulos. Es ir a los pueblos del mundo, ganándolos, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Dios ha mandado, a fin de que puedan llegar a ser miembros responsables de su iglesia y participantes en su misión. Entonces, un misionero es uno que en el cumplimiento de la misión de Dios es guiado por el Espíritu Santo y enviado por su iglesia local a reproducir aquella iglesia entre otros pueblos. Vamos a usar el término en esta manera. Aunque estrictamente cada uno de nosotros tenemos que ser un misionero donde estemos. Entonces, en este proceso, ¿dónde estás? Espero que todos sean por lo menos maduros y ministros, por lo menos es donde debemos estar, sí. Pero si no, que tengas el propósito de crecer y de seguir. Y llegar a ministrar y servir y hacer discípulos que hacen discípulos. Y hay una canción
Y si el Señor me llama algún día para ir a otro país, a otro lugar, yo diré, heme aquí, envíame a mí. Y que sea así. Y doy testimonio a la importancia de este llamado de parte del Espíritu Santo y el aval de la iglesia local en esto, porque en la obra, tanto la obra pastoral como la obra misionera, hay momentos, y me ha pasado a mí en un par de situaciones muy específicas, donde yo quería tirar la toalla, no quería seguir. Estaba por dar por vencido, pero lo que me frenó por completo y me mantuvo era de entender claramente tener claramente la convicción de que la obra, que Dios me había llamado a servirle y servirle acá. Y de tirar la toalla e irme, me acuerdo la primera vez, esto fue en el año 1994, y me senté acá ya seco, había llorado tanto durante tanto tiempo que ya no había más lágrimas. Y en oración dije, Padre, no doy más. Vamos a irnos del país, volver a los Estados Unidos. El mismo hecho de decir eso a Dios en oración me hizo sentir peor. fue, fue llamativo. Era como, no puedo, no puede ser, no es una opción. Había cosas sucediendo en mi vida que aprendí en ese tiempo. Tenía que hacer unos ajustes. Más bien tenía que ver con mi relación y el tiempo con el Señor. Me había caído en la trampa de leer la Biblia por lo que iba a enseñar a otros o predicar a otros o el discipulado a otro, a aconsejar a otro. Entonces mi tiempo en la palabra era siempre eso, como siendo un caño de PVC. Me entraba y luego iba a salir. En lugar de ser un árbol que recibe para poder crecer y luego dar fruto. ¿Me explico? Y entonces me forzó a ir a la palabra cada día por lo que yo necesitaba en la comunión con Dios. Y eso cambió todo. Las circunstancias no cambiaron enseguida, pero en el corazón Dios iba cambiándome y eso es lo que yo justo necesitaba. Por lo tanto, hermano, quiero animarles en esto. Estas disciplinas, las básicas de oración, tiempo en la palabra, meditación, en esa comunión con Dios, es imprescindible. Y si no tenés el hábito diario, el tiempo designado en tu rutina diaria, háganlo, háganlo, fórmenlo y dejen que Dios obre en sus vidas de esa manera. Vamos a parar aquí para la semana que viene. Lean, por favor, el libro de Sanders. ¿Están perdidos? Porque el próximo tema es esto, el estado perdido de los que nunca han oído. Y eso será lo que vamos a considerar. Y luego para la otra semana recién, el primer capítulo y prefacio de Alégrense las Naciones, y allí tendremos la primera prueba. Pero la semana que viene será la más ligera. Hasta aquí. Repasen los conceptos básicos que vimos y lean el libro de Sanders. Vamos a conversar un poco sobre ese al ver el estado perdido de los que nunca han oído. ¿Hay alguna pregunta?
Vamos a parar. Yo tengo otra clase a las 9, por eso esta materia va hasta las 9 menos cuarto, más o menos, para darme tiempo para comenzar con los de griego. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Voy a parar la grabación.